Antes de comenzar el análisis de lo que significa del plan de metas en la ciudad de Córdoba, me parece que es importante describir el escenario en el cual se inserta, que no es otro escenario más que el estado actual. Hemos pasado de un estado que fue considerado como el estado protagonista de la solución en los tiempos de crisis, que es el estado de la posguerra, a un estado que en la actualidad es considerado como causante o parte de esta crisis. Y esto lo analizamos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista institucional, tiene que ver con lo que todos ustedes padecen: la excesiva burocratización, la falta de capacidad para identificar y dar respuesta a ciertas necesidades de la sociedad, la cada vez mayor arbitrariedad, rigidez, incompetencia y corrupción en el seno del Estado, y el desequilibrio de funciones, roles y recursos. Si usted me permite, me quiero explayar sobre este punto. Cuando hablo de desequilibrio entre la función y los recursos, creo que es algo que hoy toca muy de cerca los tres niveles de Estado: nacional, provincial y municipal. Hay cada vez más una asignación y delegación de funciones que no le son propias. Y les voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Córdoba tenemos que garantizar la atención primaria de la salud y, muy lejos de hoy estar cumpliéndolo, asumimos desafíos nuevos como haber inaugurado un tercer hospital. Mientras tanto, la provincia se ocupa del bacheo y del alumbrado en la ciudad, cuando debiera ocuparse de la atención hospitalaria, y el Estado Nacional muchas veces asume funciones que no le son propias y no gira los recursos que realmente corresponden a los estados provinciales y municipales. En el medio de esto también tenemos lo que tiene que ver con el contexto económico y social. Y en esto hago referencia al conflicto que existe entre el pesado y rígido aparato estatal y las aspiraciones de la ciudadanía a una mayor participación. A su vez hay una falta de modernización del Estado para atender las demandas nuevas. Sin ir más lejos, algo que hoy todavía les cuesta ponerse a la altura de las circunstancias es lo que tiene que ver con las demandas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sustentable de las ciudades de la Argentina, los problemas o los nuevos problemas que enfrenta la educación y lo que tiene que ver con la salud. Y entiendo que se ha acentuado la desigualdad que existe en nuestra sociedad y se ha incrementado la pobreza. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a esta situación, ante este escenario? Bueno, nosotros consideramos que surge la necesidad de hacer una participación menos estructurada y muchísimo más amplia por parte de la sociedad civil que fortalezca la democracia. Y entendemos que el modo de hacerlo es interviniendo de manera simultánea en ambos escenarios que les mencionaba recién, sobre una cadena reforzada de la sociedad civil que genere un tejido más denso de organizaciones ciudadanas de carácter privado. Y cuando me refiero a de carácter privado, estoy incluyendo la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil que son entes sujetos al derecho privado, por contraposición de lo público. Y a su vez, el desafío, entiendo, es generar un proceso dialéctico en que el Estado y el sector privado se refuercen mutuamente. Solo el Estado, controlado por la sociedad civil, puede promover los intereses nacionales a largo plazo. Creo que cualquiera de nosotros está en condiciones de afirmar que la democracia es el sistema de gobierno que mejor respuestas da al desafío de conciliar los valores de la libertad, los derechos individuales y el bien común. Quienes tienen la responsabilidad, quienes vamos a tener la responsabilidad de gobernar, muchas veces terminan decepcionando al ciudadano. Y ese ciudadano necesita llevar adelante o acudir a herramientas que están incorporadas a nuestros sistemas normativos, herramientas, institutos de la democracia semidirecta. Por eso tenemos el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa popular. Excelentes herramientas de participación semidirecta, pero con un gran problema. Son de muy difícil implementación por parte de los ciudadanos. Sin ir más lejos, en mis casi 4 años de concejales, jamás hemos podido dar tratamiento a una iniciativa popular que en Córdoba requiere de la firma de 10.000 vecinos para poner a consideración del Consejo Deliberante un problema que los afecta de manera individual o de manera colectiva. En los últimos tiempos, en mi ciudad, y también con motivo de una iniciativa de la Red Nuestra Córdoba, hemos modificado, y creo que ahora sí estamos a la altura de la circunstancia, con una nueva ordenanza de acceso a la información pública, y hemos reformado la ordenanza que tiene que ver con las audiencias públicas.
estas herramientas son una forma más práctica de ejercer el derecho ciudadano. Me parece que lo que tiene que ver con las audiencias públicas, la materia pendiente, es que en un futuro no muy lejano debiéramos ver de que estas audiencias sean vinculantes y que no solamente sean para que los vecinos se expresen y después quienes tienen que tomar las decisiones las escuchen o no según su conveniencia. El desafío, que la participación ciudadana no se agote con la emisión del sufragio y que los gobernantes expresen con claridad sus proyectos y rindan cuenta a la comunidad. Creo que eso podría sintetizar lo que cada uno, o por lo menos lo que yo pienso, lo que mi partido piensa, que bueno que les diga que pertenezco a la Unión Cívica Radical, que estamos no atravesando nuestro mejor momento nacional, pero por lo menos en la ciudad de Córdoba, después de 12 años, estamos a punto de volver a gobernarla y tomar la difícil tarea de reconstruirla. Muchos quieren refundar las ciudades, nosotros solamente pretendemos reconstruirlas. Y cuando hablamos de una participación ciudadana que no se agote en el sufragio, que no se agote con la emisión del sufragio y que los gobernantes expresen con claridad sus proyectos, surge esta nueva herramienta que creo que Pamela la ha puesto a consideración de ustedes de una manera muy clara, y es la herramienta del plan de metas. Esta herramienta que funciona también en San Pablo y que está comenzando a funcionar en ciudades de nuestra vecina provincia de Mendoza, y que vamos a tener la responsabilidad de llevar adelante por primera vez en la ciudad de Córdoba a partir del 10 de diciembre, y es el plan de metas, que si uno tuviese que definirlo o si uno tuviese que destacar sus rasgos más significativos, hablamos de que es un instrumento de planificación e información ciudadana, a donde se establecen las metas y objetivos que fijan a su gobierno, porque el plan de meta debe ser elaborado por quien va a gobernar, y la finalidad primaria es facilitar el rol ciudadano de control, a donde se deberán fijar los indicadores que permitan realizar su seguimiento, permitiendo realizar el seguimiento a la sociedad civil y posibilitando en consecuencia auditar su cumplimiento. Como requisitos, yo espero que esto que estoy diciendo sea compartido por Pamela, porque en definitiva esto surge de lo que nosotros hemos podido discutir durante prácticamente 6 meses, pero en realidad no hay un requisito, el requisito lo estoy definiendo acá y compartiéndolo con ustedes. Es fundamental que los ciudadanos se involucren y ejerzan su rol cívico, si no, de nada nos va a servir que nosotros avancemos hacia una nueva herramienta como plan de meta. Que se constituyan asociaciones civiles, como el caso de la Red Nuestra Córdoba, como Fundación Compromiso, con el objeto de construir ciudadanía. Que los gobernantes adoptemos de una buena vez por todas este modo de facilitar el seguimiento de las políticas que se llevan adelante, que no tenga que ser por presión, sino que tenga que ser por convencimiento. Que las asociaciones de la sociedad civil no subordinen su rol a las aspiraciones políticas de sus miembros, porque tampoco están exentos, que preserven su autonomía y que preserven su independencia. Y por último, que quizás es para lo que yo estoy acá, es contarles cómo fue la experiencia de manera muy cortita, tengo el tiempo terminado, nos cuesta a los políticos ser breves, cómo fue nuestra experiencia en la ciudad de Córdoba. La iniciativa vino de una linda propuesta llevada adelante por la Red Nuestra Córdoba. Tuvimos 6 meses de deliberación en el Consejo Deliberante. Tuvimos una iniciativa, pero tuvimos 2 proyectos de ordenanza. Nosotros fuimos autor de un proyecto. Y quizás nos costó mucho tiempo discutir, y creo que fue una sana discusión, porque en un primer momento no se hacía fácil plasmar en un texto legislativo que las metas deben ser fijadas y elaboradas por el que le va a tocar gobernar, y el Consejo Deliberante tiene el rol de control y el rol de difusión del plan de metas. Eso nos llevó más de una sana discusión con los distintos bloques. Somos 31 concejales, en este Consejo Deliberante hay 7 bloques legislativos, con lo cual no fue fácil arribar a lo que he puesto ahí. 6 meses de tratamiento, pero finalmente, fruto del consenso, se votó por unanimidad y hoy tenemos una única ordenanza que es la 11.942. Y si uno tuviese que distinguir en esta ordenanza, tendríamos que distinguir el rol del Departamento Ejecutivo, el rol del Consejo Deliberante. El Departamento Ejecutivo es quien está obligado a presentar el plan de meta, informar su cumplimiento y es quien está facultado a modificarlo, obviamente fundamentando acabadamente sus modificaciones y el por qué modifica el plan de meta. El Consejo Deliberante es quien tiene que actuar como poder de contralor de cumplimiento,
instando su conocimiento a través de la difusión por las audiencias públicas y garantizando su difusión. Por último, plazos. Y esto fue otro de los puntos que generó una gran discusión, porque había o existía en la cabeza de algunos colegas la sensación de que el plan de metas debía ser una herramienta sancionatoria. Estaban más preocupados por ver si uno cumplía o se pasaba un día o una hora del plazo fijado y por ver si la pena era silla eléctrica, cadena perpetua o destitución, que por entender que el plan de meta es un instrumento de planificación, de difusión y que tiene que servirle al vecino para controlar y para que el día de mañana no solamente tenga que participar a través de la emisión del sufragio, sino que a partir del seguimiento de la obra de gobierno de quien elaboró el plan de meta podrá juzgar si ha cumplido acabadamente o no. Nosotros fuimos uno de los impulsores de que el plazo, en vez de ser de 90 días, fuese de 120 días con opción a 30 días más. Pero vuelvo a repetir, absolutamente convencido de que era importante, de que quien asuma y que por primera vez nos tocó ser a nosotros, va a tener la responsabilidad de implementar el plan de metas, 50 días más le vienen bien para que lo que en definitiva plasme y prometa pueda ser cumplido. Bueno, nos llevó su tiempo, pero creo que todos terminamos entendiendo que era algo que no tenía absolutamente nada que ver con una herramienta o con una ordenanza para sancionar, ni mucho menos buscando la destitución de quien no incumple. El que incumple con el plan de metas tendrá el peor de los castigos y es que la sociedad no lo volverá a votar. Por último, y lo señalamos en todas las discusiones, pidiendo disculpas por haberme excedido en el tiempo, entendemos que queda pendiente que a la par de estas iniciativas debemos tener la capacidad de construir un espacio de consenso con las diferentes fuerzas políticas, con los gremios, con las empresas, con las instituciones de nuestra ciudad, que nos permita en avanzar en establecer políticas de Estado que den sustento a una acción transformadora de una realidad que muchas veces nos avergüenza. En los 90, hablar del sector privado prácticamente era mala palabra, del sector público, perdón, o del Estado. En los últimos 10 años ocurrió exactamente lo inverso. Permítanme que sueñe con que podamos hablar de lo público y lo privado articulado de manera tal que sea todo en beneficio y en función de los ciudadanos. Creo que ese es el desafío y para eso estamos trabajando. Muchísimas gracias por su atención.